Buenos días, otra vez por acá. Vamos a iniciar con el primer tema de la unidad 1. Digamos que son recordatorios. Este tema trata sobre el manejo de unidades y las magnitudes eléctricas. Y pues en el estudio de los sistemas eléctricos es fundamental la enseñanza pues de lo que son las unidades y las magnitudes eléctricas. El proceso para determinar o describir el comportamiento de un circuito se conoce como análisis, y pues para hacer este análisis es necesario que manejemos ciertos términos, conceptos básicos que nos permitan una mejor comprensión y análisis de los diferentes sistemas eléctricos que existen en nuestro día a día, pues. El estudio de la electrotecnia, la rama que estudia la electricidad y la aplicación de estas, pues nos obliga a conocer las unidades y magnitudes que se manejan en la electricidad y pues que se estarán mencionando a lo largo de este curso de sistemas eléctricos. Y pues por eso presentamos acá lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Es un sistema ya conocido por ustedes en cursos anteriores de física, pero pues acá hacemos un recordatorio de este sistema. El Sistema Internacional de Unidades, que también lo abreviamos como SI, es un sistema estándar de medidas, es el que más se utiliza a nivel mundial, y la idea de este sistema internacional es ofrecer un conjunto uniforme, o ofrecer coherencia para lo que es el manejo de unidades y así facilitar pues la comunicación, la comparación de datos científicos, técnicos, comerciales. Y en este sistema de unidades pues tenemos lo que llamamos unidades primarias y unidades derivadas, pero pues trataremos de hablar acá de las unidades que más se utilizan en lo que es la electricidad. En este caso, pues hablaríamos de lo que es la longitud. Pues si vamos a hablar de resistencia, es necesario saber la longitud, quizás de un conductor, y para luego establecer la resistencia de ese conductor. Esa magnitud la representamos con la letra L mayúscula o L minúscula, la unidad al metro, y el símbolo para esta unidad, la M minúscula. El tiempo, otra magnitud importantísima, la representamos con la letra T minúscula, unidad segundo y el símbolo S. El tiempo importantísimo y es una magnitud que muchas veces la obviamos porque es como cuando decimos una función en el dominio del tiempo y vamos a hablar sobre VDT, el voltaje en el tiempo. Pero como ya sabemos que todo está bajo el dominio del tiempo, nosotros estamos bajo el dominio del tiempo, no podemos modificar lo que pasó, ni tampoco podemos ir hacia el futuro, solamente vivir el presente y pues estamos bajo este dominio, pues. Entonces, muchas veces la letra T se obvia en el análisis circuital, pero pues hay veces que es necesario recordar que estamos bajo este dominio. Entonces, en vez de hablar de VDT, hablamos simplemente de V para indicar voltaje. Otra magnitud importante es la intensidad de corriente o simplemente corriente, la cual se identifica con las letras I mayúscula o I minúscula. La unidad amperio y el símbolo A para la unidad. Para todas estas unidades, observen que hemos hablado sobre letra mayúscula y letra minúscula, pues para estas magnitudes. Y aclaremos acá, sobre todo en corriente, y de aquí en adelante, pues las letras mayúsculas están
asociadas a la magnitud cuando es una variable constante, cuando la magnitud es un valor constante, perdón. Mientras que I minúscula es cuando nos referimos a la magnitud, pero es una función en el tiempo. Varía el valor de esta magnitud. Pero pues en vista de que la letra minúscula también nos permite expresar una función constante, una función de valor constante, pues muchas veces terminamos usando solamente las letras minúsculas. Pero pues ya saben por qué la diferencia entre mayúscula y minúscula. La temperatura, otra magnitud también importante, se identifica con la letra T mayúscula, grados Kelvin en el sistema internacional, y la abreviatura grados K. Otra unidad importante, la carga eléctrica, identificada con la letra Q, la unidad coulombio, se representa con la letra C la unidad. El voltaje o potencial eléctrico o tensión, como también se le dice, se identifica con la letra V, la unidad voltios, y el símbolo para esta unidad también V. La energía, identificada con la letra W mayúscula, la unidad Joule o Julio, y la letra J para esta unidad. La magnitud potencia, importantísima también, la letra P mayúscula, unidad vatio, y se representa con el símbolo WAT, W-A-T-T. La resistencia, identificada con la letra R, R mayúscula, la unidad ohmio, y la identificamos esta unidad con la letra omega, la letra griega omega. La capacitancia, la cual se identifica con la letra C, se mide en faradio, y esta unidad se abrevia con la letra F mayúscula. La inductancia la indicamos con la letra L mayúscula, la unidad Henry, y el símbolo para esta unidad es la H. La frecuencia, también importante, esto va unido al tiempo, y entonces ahora hablaríamos de periodos de una señal. Pues la frecuencia la indicamos con la letra F minúscula, la unidad hercios, y esta unidad la abreviamos como HZ. Muchas veces las funciones, así como las indicamos en el dominio del tiempo, también la podemos indicar en el dominio de la frecuencia. Y pues hablamos de lo que es flujo magnético, densidad de flujo magnético, pues sí estamos trabajando con electromagnetismo. Esto es entonces lo que tenemos como sistema de unidades y las más utilizadas acá en sistemas eléctricos. Hablemos ahora de la notación científica. La notación científica pues es una forma de representar números muy grandes o números muy pequeños. La notación científica simplifica los cálculos matemáticos cuando tenemos esos números con magnitudes extremas, ¿no? O bien grandes o muy pequeños. O también lo pudiéramos decir muy largos y muy cortos. Es fundamental, pues, en contextos científicos y tecnológicos, como la medición de distancias interestelares. Imagínense ustedes este gran número, pues representarlo con todas las cifras. Es preferible, en este caso, utilizar lo que llamamos la notación científica. Entonces, la notación científica es una forma de escribir un número muy grande o muy pequeño de manera compacta y sencilla, utilizando las potencias de base 10. Es especialmente útil en la ingeniería, donde se manejan valores que puedan variar enormemente en magnitud. ¿Cómo lo escribimos? Pues hay una estructura, se coloca un número entero que corresponde a lo que sería en sí la magnitud del número, la cifra significativa del número, estaría entre 1 y 10, y esto va multiplicado por 10 elevado a un número entero que indica las posiciones en las que se tendría que rodar el punto decimal para poder expresar el número origen. Por ejemplo, si tenemos el número 45.000, pues este número es equivalente a 4.5 por 10 a la 4 o 45 por 10 a la 3. Cualquiera de las dos formas es válida, 4.5 por 10 a la 4 o 45 por 10 a la 3. El punto decimal
se mueve en este caso por 10 a la 4, 4 posiciones a la izquierda para poder conseguir el número en notación científica. Y les digo que puede ser 4.5 por 10 a la 4, 45 por 10 a la 3, porque en la notación científica nos dice que la manera en la cual escribimos el número debe ser tal que el punto decimal se coloque a la derecha del primer dígito distinto de 0. Pero digamos que es una definición muy limitante para lo que es ingeniería, donde muchas veces tenemos que combinar esta notación científica con lo que llamamos los múltiplos y submúltiplos. Entonces, pues 4.5 por 10 a la 4 se puede escribir también como 45 por 10 a la 3. Y 10 a la 3 es un prefijo muy utilizado en la ingeniería eléctrica, corresponde a kilo. Entonces, pues se combina notación científica con lo que es los múltiplos y submúltiplos. En el caso de un número muy pequeño, tenemos 0.0072, se rodó el punto en el primer dígito distinto de 0 y tenemos entonces 7.2 por 10 a la menos 3, donde para obtener el número original, pues se tuvo que haber rodado el punto decimal 3 posiciones a la derecha para obtener el número, perdón, en notación científica. En este caso, pues por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 está asociado a otro prefijo muy utilizado en ingeniería que es mili. Entonces, pues a la hora de rodar el punto decimal, lo rodamos de tal manera que la potencia que sea un múltiplo de 3, que tiene relación con los múltiplos y submúltiplos más utilizados en ingeniería. Ya lo vamos a ver acá en la próxima lámina. Los prefijos de los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional que más se utilizan acá. ¿Qué son los prefijos? Pues son palabras que designan los factores numéricos decimales por los cuales se multiplica la unidad. Entonces así tenemos los factores, por ejemplo, 10 a la 9, que indica el prefijo para el múltiplo giga, se representa con la letra G mayúscula. 10 a la 6, el mega, se representa con la letra mayúscula M. 10 a la 3, kilo, se representa con la letra mayúscula K. Y aparece 10 a la 2, 10 a la 1. Observen que pues no está acá 10 a la 4 como se veía en la lámina anterior. Pero aparece 10 a la 2, 10 a la 1, que son muy poco usados en lo que es en la parte de la electricidad y electrónica. Pero pues vale colocarlo en la tabla en caso de necesitarlo. Y en el caso de los submúltiplos son factores donde la base 10 está elevada a un número negativo, y pues para nosotros los más utilizados, mili, 10 a la menos 3, que se identifica con la letra M minúscula, 10 a la menos 6, que se representa con la letra mu, letra griega mu, y corresponde al prefijo micro. 10 a la menos 9, nano, se indica con la letra minúscula n. 10 a la menos 12, pico, se indica con la letra minúscula p. Son las más utilizadas pues en lo que es la electricidad. Giga, mega, kilo, mili, micro, nano, pico. Esos son los prefijos para los múltiplos y submúltiplos más utilizados en el área de la electricidad. Y bueno, acá lo podemos ver en la siguiente lámina, algunos ejemplos de lo que sería la combinación de la notación científica con los múltiplos y submúltiplos. Vemos, por ejemplo, el número 4000 voltios, o la cantidad que representa 4000 voltios, puede escribirse en notación científica como 4 por 10 a la 3 voltios. Pero 10 a la 3 se puede llevar a un prefijo, sabiendo que 10 a la 3 corresponde al prefijo K de kilo. Entonces 4000 voltios se puede escribir como 4 por 10 a la 3 o 4 kilovoltios. Buenos días, Jesús. Tenemos el siguiente número, 6.875.000 vatios. Es una cantidad bastante grande. Y pues para esta cantidad la podemos representar como 6.875 por 10 a la 6. En este caso nuevamente vemos que se coloca el punto decimal a la derecha del primer dígito distinto de 0, cumpliendo con lo que es el concepto de la notación científica.
Y pues quedó 10 a la 6, que corresponde a un prefijo mega, donde entonces tenemos que la cantidad 6.875.000 vatios se puede escribir como 6.875 por 10 a la 6 vatios o 6.875 megavatios. El número 0.084 amperios. En este caso pudiéramos escribir 8.4 por 10 a la menos 2. Pero si colocamos 84 por 10 a la menos 3, rodamos la coma 3 posiciones, pues podemos obtener una potencia de 10 que está relacionada con uno de los múltiplos usados en ingeniería, y pues tendríamos que 0.084 amperios es igual a 84 por 10 a la menos 3 amperios, y 10 a la menos 3 equivale a la letra M minúscula o mili, indicando que la cantidad es igual a 84 miliamperios. Vemos otro número muy pequeño, donde este número se puede escribir como 1.7 por 10 a la menos 6 faradios, y el 10 a la menos 6 equivale a micro. Entonces el número sería la cantidad 1.7 microfaradios. Otro número todavía mucho más pequeño, referido a una carga, es igual a 56.2 por 10 a la menos 9. O también pudimos haber puesto 5.62 por 10 a la menos 8. Pero menos 8 no está en la tabla de prefijos para múltiplos y submúltiplos, pero tenemos 10 a la menos 9, entonces por eso combinamos esa notación científica con los múltiplos y submúltiplos, y pues rodamos la coma un poco más y tendríamos 56.2 por 10 a la menos 9 coulomb, es decir, 56.2 nanocoulomb. Y pues un último ejemplo, 65.340 ohmios sería equivalente a escribir 65.34 por 10 a la 3 ohmios. Observen acá el por 10 a la 3 indicando que es necesario colocar un cero adicional. Y pues el número queda como 65.34 kiloohmios. Es preferible nombrar la resistencia de esta manera a nombrar la resistencia como 65.340 ohmios. Entonces, esa combinación de notación científica con los múltiplos y submúltiplos es útil y diría hasta pues lo que se desea a la hora de presentar un informe de manera técnica, elegante, donde no usemos los números expresados tan largos o tan cortos, sino que para esto pues nos apoyemos en la notación científica y los múltiplos y submúltiplos que nos ofrece lo que es el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica. Entonces, bueno, si tienen dudas hasta ahora con respecto a este tema, pues los escucho. Hacer una pregunta. Yo noto aquí que la notación científica que estamos utilizando siempre es múltiplo de 3. Sí, en la notación científica no, en los múltiplos y submúltiplos sí. Es un múltiplo de 3. Pero la notación científica, la definición matemática, digamos, nos dice que para representar un número muy largo, lo que hacemos es rodar la coma en el primer dígito distinto de 0. Entonces, por eso, en el ejemplo que está acá, 0.000, rodamos la coma y yo diría entonces 5.62 por 10 a la menos 8. Esa sería la definición mostrando el número. Eso sería la forma de expresar el número utilizando la definición formal de lo que es la notación científica. Okay. Pero pues utilizar este 10 a la menos 8 no nos es de mucha ayuda, porque 10 a la menos 8 no tiene un múltiplo, un prefijo para poder representarlo pues de manera más compacta. Entonces allí es donde entra el múltiplo de 3. En vez de rodar la coma, el punto decimal 5.62, pues tendríamos 56.2 por 10 a la menos 9, y 10 a la menos 9 sí es un múltiplo de 3, y pues 10 a la menos 9 corresponde a lo que sería el prefijo nano, y allí sí, pues entonces lo que les digo es que traten de combinar la notación científica con los múltiplos y submúltiplos, y no ir a ese concepto tan rígido de notación científica, pues sino flexibilizar esto y
y ayudarnos con los múltiplos y submúltiplos. Es decir, utilizar la notación científica que me permite utilizar los múltiplos, los prefijos de los múltiplos y submúltiplos. Así mismo es. Así mismo es. Listo. Gracias. Entonces, bueno, esto es lo que se tiene sobre lo que es el manejo de unidades. Recordar esta tablita que es importante, el manejo de unidades, cuáles son las magnitudes que tenemos acá en la electricidad, las más utilizadas. Recordar cuál es la identificación de esta magnitud y las unidades que se utilizan para cada magnitud, que pues lo vamos a estar manejando durante el resto del curso. Entonces, bueno, si no hay preguntas hasta aquí, voy a la otra presentación. Ok, voy a la otra mientras sigo por acá conversando. Y parar esta.